Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El mundo cristiano de hoy, hermanos, piensa que es un hombre en sí, un hombre muy malo, un hombre que domina el mundo entero, pero específicamente no identifican al personaje en sí o al sistema en sí que nos habla Daniel y Apocalipsis. Muchos autores del mundo secular y algunos cristianos han creído que Hitler era un anticristo por la maldad de este hombre. Ustedes recordarán, ¿verdad?, todo lo que él hizo. Millones de judíos fueron muertos por causa de este hombre. Este hombre inició la Segunda Guerra Mundial. Por eso, algunos autores dicen que Hitler era el anticristo. Algunos cristianos creen que fue él. Algunos piensan que cuando sale otro hombre muy malo, ahora él es el anticristo. Pero la palabra de Dios no nos está diciendo eso. La palabra de Dios nos señala prácticamente a través de las características el nombre, el sistema de quien está hablando el Señor Jesús, ¿verdad?, a través de toda la palabra del Señor. Vayamos entonces a encontrar lo que realmente significa lo que Pablo dijo, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica. Dice el apóstol Pablo: hermanos, les ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La venida del Señor está cerca. En aquella época los cristianos de Tesalónica creían que la venida de Jesús estaba cerca. Y creían que el Señor Jesús ya viene, ya está cerca. Sin embargo, Pablo dijo, miren, primero tiene que suceder algo, que es la apostasía, para que después venga la venida de Cristo. Primeramente viene la tribulación, que van a pasar todos ustedes, de acuerdo a Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Noten muy bien que Pablo dice algo muy importante, hermanos. Miren, no se dejen, ¿verdad?, de mover de vuestro modo de pensar, porque Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. En aquella época, hermanos, había algunos que decían que habían recibido visiones de que el Señor Jesús iba a venir para tal fecha, a través de sueños, a través de visiones. Sin embargo, Pablo dice, miren, no crean eso, porque primero viene la apostasía. No solamente eso, algunos creían por palabra, ¿verdad? Pero Pablo dice, miren, no se crean nada de eso, porque inclusive ni yo mismo puedo decir en qué fecha viene el Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Pablo, ni tampoco crean que algunos dicen, ¿verdad?, que Jesús viene a tal fecha o que el Señor Jesús ya está aquí. No crean nada de eso, porque en aquella época algunos estaban falsificando lo que eran las cartas del apóstol Pablo. Estaban escribiendo y le ponían atentamente Pablo.
Pero dice aquí el apóstol, miren, no crean nada de eso, porque primeramente viene ¿qué? La apostasía. Nosotros encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo está tratando de decirle a estos hermanos, miren hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo está presentando 3 puntos muy importantes. Número 1 dice la apostasía. Número 2 dice se manifieste el hombre de pecado y luego dice el hijo de perdición. Noten ustedes que aquí Pablo está añadiendo prácticamente, está repitiendo casi el mismo sentido de la palabra, porque dice el hombre de pecado. Y el pecado tiene que ver con ¿qué? Con la transgresión de la ley. Pero después Pablo añade y dice el hijo de perdición. Está diciendo, miren, este hombre que viene, o esta apostasía, viene tan grande que van a inducir a dejar la ley de Dios, las instrucciones de Dios, ¿para qué? Para llevar al mundo a la perdición. Y hoy por hoy, hermanos, el mundo está siguiendo el camino de la perdición. Ahora bien, aquí Pablo va a decir algo interesante. Lo subrayado es importante porque a través de lo que dice Pablo, nosotros vamos a descubrir quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición que habla Pablo? Los evangélicos tienen su método de interpretación también, pero ellos no apuntan a qué es este sistema, a qué es este papado. Por lo tanto, Pablo aquí, hermanos, está dando claves muy importantes. Número 1, les dije que está diciendo que es la apostasía. Viene una apostasía. Número 2, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está presentando características irrefutables para que nosotros nos demos cuenta o busquemos en el mundo quién es realmente este hombre o este sistema. Por lo tanto, notemos lo que nos dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 20, verso 28 al verso 30. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, noten lo que dice él. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque dice él, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten otra de las características que Pablo está enfatizando aquí. Enfatiza que viene una gran apostasía. Va a tergiversar lo que es la ley de Dios, porque es un hombre de pecado. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es ¿qué? La transgresión de la ley. No solamente eso, dice que es el hijo de perdición, va a llevar al mundo, o le va a enseñar al mundo a transgredir la ley de Dios, que va, ¿verdad?, a engañar a todos de que la ley ya fue ¿qué? Cancelada, ya fue abolida, ya no funciona. Por lo tanto, el mundo entero, hermanos, está siguiendo ese mismo principio. Ahora bien, aquí Pablo está diciendo, miren, ese hombre o ese sistema que se va a levantar es de vosotros mismos. Quiere decir que este hombre de pecado, este hijo de perdición, conoció la verdad, pero sin embargo dejó la verdad, se alejó de la verdad y siguió sus propios caminos. ¿Por qué menciono esto? ¿Qué es la apostasía, hermanos? ¿Qué es la apostasía? Apostatar de la verdad, o sea,
sea, dejar la verdad y creer. Para poder apostatar necesitamos tener la verdad pura del Evangelio. No es apostatar a aquellos que están en la mentira y después salen y se van a otro lado en la mentira. No, es apostatar es aquel que dé a la verdad de Dios el Evangelio puro de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Por lo tanto, nosotros debemos entender algo aquí. El apóstol Pablo enfatiza, dice, la apostasía tiene un artículo definido. La apostasía está diciendo una apostasía tan grande. No es cualquier apostasía, es una apostasía tan grande que va a contaminar al mundo entero y a todas las iglesias del mundo cristiano. Es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Por esa razón, cuando usted va a 1 de Juan 3:4, dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Va a infringir la ley, va a abolir la ley, pero no se va a conformar con eso, sino que va a enseñar a transgredir la ley de Dios. Eso es lo que es la apostasía, eso es lo que significa el hombre de pecado. Y el sistema papal está bien claro, definido en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, que se trata del papado, el sistema, ¿verdad?, del Vaticano. Ahora bien, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, a través de las características que nos da Daniel, vamos a encontrar nosotros muchas características, pero una de ellas, vamos a encontrar que dice que este sistema o este anticristo iba a cambiar los tiempos y la ley. Pregunto, ¿el hombre de pecado dice que iba a transgredir la ley de Dios, sí o no? ¿Iba a enseñar a transgredir la ley de Dios? Sí, pero ahora noten, ¿a qué se está refiriendo cuando dice tiempos? Y dice, y la ley. ¿Cambiará en qué? Cambiará los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere cuando dice cambiará los tiempos? Cambiará los tiempos y la ley. La ley habla acerca de los mandamientos, pero los tiempos se está refiriendo, hermanos, que nosotros ya comentamos, es cuando el sistema papal en la época de los reformadores surge lo que es la contrarreforma, donde sale que Francisco Rivera, donde sale que Luis de Alcázar, poniendo, ¿verdad?, al anticristo uno en el futuro. Francisco Rivera poniéndolo en el futuro, Luis de Alcázar poniéndolo en el pasado, diciendo que fue ¿quién? Roma, fue Nerón el anticristo. Por lo tanto, hermanos, es desviar el golpe en sí al sistema apostólico romano, al sistema papal. Ellos fueron los que cambiaron ¿qué? Los tiempos y la ley. Ahora bien, pero no solamente nos quedamos con eso. La Biblia claramente nos dice, el apóstol Pablo lo enfatiza muy claramente. Ahora bien, vayamos ahí mismo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. El apóstol Pablo dice, miren, es este hombre de pecado, pero también es el hijo de perdición. Ahora bien, aquí está otra clave que el Señor Jesucristo dejó para que nosotros no fuéramos engañados. Para saber quién es el anticristo, quién es este hombre de pecado y quién es el hijo de perdición. Ahora, ¿recuerdan ustedes en dónde encontramos otro texto que tenga esa misma definición, el hijo de perdición? Vayamos rápidamente. A través de lo que dijo el Señor Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal al Padre, vamos a notar algo interesante aquí. ¿Saben ustedes que para saber quién es este hombre de pecado, necesitamos ir directamente a lo que Jesús nos dice? No solamente a lo que nos dice Apocalipsis, sino a lo que nos dice, ¿verdad?, Daniel, sino también a lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra a través
del profeta Juan. Vayamos rápidamente. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 12. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Noten muy bien que esa misma expresión lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, el hijo de perdición. Dice el apóstol Pablo, está la apostasía, y la apostasía en sí, hermanos, en el griego clásico significa de que, por ejemplo, cuando una persona deja el barco, le quita el ancla y el barco se va alejando del puerto, eso es lo que significa la apostasía, significa alejarse de las verdades puras del Evangelio, es lo que significa la apostasía. Quiere decir que viene una apostasía tan grande, y dice Pablo, no solamente eso, sino este hombre de pecado los va a inducir a la apostasía al mundo entero, va a preparar el terreno ¿para qué? Para que sean todos engañados. Y dice Pablo, el hijo de perdición. El Señor Jesucristo aquí va a descubrir quién es el hijo de perdición. Ahora bien, dice Jesús, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién estaba hablando Jesús aquí? ¿De quién? De Judas. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, si ustedes quieren saber quién es el anticristo, quién es el hombre de pecado, quién va a traer la apostasía, necesitan estudiar el carácter de Judas, que es el hijo de perdición. Ahora notemos, hermanos, que el Señor Jesucristo lo está dejando tan claramente. Por eso no solamente sabemos quién es el hombre de pecado, sabemos que es el sistema papal, pero ¿por qué lo sabemos? A través de la profecía, a través de Apocalipsis y de Daniel, pero el Señor Jesucristo lo va a dejar a través de su evangelio también, para que el mundo no sea engañado, para que el que estudia las Escrituras pueda comprender en sí quién es este sistema y no esté adivinando como hoy en día. Hoy en día la gente no sabe quién es el anticristo. Sale una persona muy mala, dice, él es el anticristo. Salió Hitler en aquella época, es el anticristo. Pero notemos ahora, Judas. Vayamos a lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Descubramos a través de Judas quién es este hombre de pecado. Número 1. Vamos a notar que Judas era un administrador sagaz a través de la Biblia. Vamos a notar también que Judas codiciaba el poder político. No solamente el poder político, también codiciaba el poder económico. No solamente con eso, metía, hermanos, principios mundanos en el ministerio de Jesús. Quería meter esos principios mundanos en el ministerio de Jesús. Ahora veamos más detalles. Vayamos a la Biblia. La Biblia nos habla acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición, nos habla acerca de la apostasía. ¿Por qué decimos que en sí no es un hombre, sino es un sistema? Dice la Biblia, Pablo lo presenta y dice, el hombre de pecado. Y luego repite, dice, el hijo de perdición. Jesucristo dice, el hijo de perdición. Ahora notemos, vayamos a 1 de Samuel capítulo 8, verso 11. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Aquí habla acerca de Israel pidiendo un rey, ya no querían un sacerdote, ahora querían un rey. Después nos dice en el verso 10,
Y dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Verso 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente y a caballo, para que corran delante de su carro. Aquí nos habla acerca de que el pueblo de Israel pidió rey. Pero si ustedes recordarán, hubieron varios reyes. Primero, ¿quién fue? Saúl, después David, después Salomón. Era una sucesión. Finalizaba un rey, venía otro. Entonces, cuando la palabra de Dios usa lo que es el rey, o cuando la palabra de Dios usa el hijo de perdición, se está refiriendo a una secuencia, se está refiriendo en sí a un sistema de ¿qué? De reyes. Se está refiriendo en sí a un sistema ¿de qué? De sacerdotes. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que había un sistema de reyes. Finalizaba uno, venía otro. Pero en sí, el sistema es lo que se está refiriendo aquí Dios o el apóstol Pablo. Por eso dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no se está refiriendo en sí a un hombre en sí. Se está refiriendo en sí a un sistema, hermano. A un sistema que va a traer la apostasía, a un sistema que va a llevar al mundo a la perdición, a un sistema que va a engañar al mundo entero. ¿Ok? Vayan rápidamente a lo que nos presenta el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al verso 17. Y aquí nos habla acerca de la palabra de Dios, pero noten cómo lo presenta aquí esta carta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nosotros podemos notar el hombre de Dios. Aquí nos está hablando de un grupo, de una secuencia, del pueblo de Dios, pero lo especifica como ¿qué? Como el hombre de Dios. Aquellos que estudian la palabra son ¿qué? Se hacen poco a poco perfectos, se preparan para toda buena obra. Pues ese mismo principio, cuando usa el apóstol Pablo, el hombre de pecado, se está refiriendo a un sistema, a un número de personajes que están en ese sistema, que están reinando en ese sistema, pero que todos tienen el mismo propósito de llevar al mundo ¿a qué? A la apostasía y a transgredir la ley de Dios y llevar al mundo a un engaño para que el mundo se pierda. Por lo tanto, hermanos, la Biblia claramente nos dice que a través del carácter de Judas, nosotros podemos llegar a la conclusión que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el sistema apostólico romano. ¿Por qué? A través de las Sagradas Escrituras. Sigamos adelante. Aquí nosotros vamos a encontrar, hermanos, que Judas era un hombre sagaz. Y fíjense cómo lo presenta la mensajera de Dios. Era un hombre de apariencia imponente. ¿Qué más? De agudo discernimiento y habilidad ejecutiva. Y los discípulos lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Noten muy bien lo que está presentando aquí la escritora, para después vamos a identificarlo a través de las Sagradas Escrituras. Dice un hombre de apariencia imponente, un agudo discernimiento y habilidad ejecutiva, y los discípulos se lo habían recomendado a Jesús para que trabaje con nosotros. Tiene mucha inteligencia, y Jesús, conociendo su corazón, a pesar de ello, lo invitó para que trabajara en la obra de Dios. Sin embargo, vamos a notar que este Judas tenía otros planes. Ahora notemos. No solamente eso, la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen que Judas amaba la alabanza del mundo.
Ahora, noten esta parte. Esta cita de la escritora nos dice: amaba la alabanza del mundo. Rehusó dejar el mundo para ganar a Cristo. Nunca le entregó cabalmente sus intereses eternos a Cristo. Tenía una religión que superficial, y por eso especuló sobre su maestro y lo traicionó. Plenamente Judas, convencido de que Jesús no permitiría que lo tomaran, Judas era un fraude religioso. Levantaba en alto la norma para los demás, pero en sí mismo fracasó completamente en alcanzar la norma bíblica. No introdujo la religión de Cristo en su vida. Ahora, fíjense bien que a través del carácter de Judas, nosotros identificamos al anticristo, al hombre de pecado y al hijo de perdición. Cristo dice, miren, si ustedes quieren saber quién es el anticristo, de lo que habló Pablo, de lo que habló Daniel y Apocalipsis, sigan a Judas. Y Judas los llevará quién es el verdadero anticristo. Por eso usa la misma expresión, el hijo de perdición, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y por eso Jesús dice, ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Ahora bien, Judas también introducía principios mundanos. Fíjense cómo lo presenta. Había estado en contacto con el mundo más que ellos. Era un hombre de buenos modales, perspicaz, de habilidad administrativa. Era bueno en administración. Muy bueno, muy inteligente. Podríamos decir que era un poco más capaz que los demás apóstoles, porque tenía estudio, tenía una mente prodigiosa. Este hombre, Judas, dice, era perspicaz, de habilidad administrativa, y tenía un elevado concepto de sus propias cualidades, habiendo inducido a los discípulos a que tuvieran la misma opinión acerca de él. Pero los métodos que deseaba introducir en la obra de Cristo se basaban en principios mundanos y estaba de acuerdo con el proceder del mundo. Estaba con todos los apóstoles y con Cristo. ¿Ustedes creen que es lo que le decía Cristo? Vamos a permitir esto para que vengan más, para que más, ¿verdad?, se acerquen al Evangelio, para que conozcan más el Evangelio. ¿No sucede lo mismo hoy en las iglesias? Vamos a meter el mundo en las iglesias para traer más jóvenes, para traer más personas a la iglesia. Pregunto, ¿este sistema, este hijo de perdición, está llevando al mundo a la apostasía y a transgredir la ley de Dios? Sí. Pero la Biblia nos dice claramente detalles muy interesantes, queridos hermanos, acerca de este Judas. Judas era un hombre perspicaz y de un gran conocimiento, de acuerdo a las Escrituras. Ahora, notemos que él codiciaba el poder político. Vayamos rápidamente al libro de Juan. Juan capítulo 6, verso 14. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús multiplicó los panes? Cuando Jesús multiplicó los peces, ¿recuerdan en aquel entonces? Dice que cuando Jesús hace todo eso, Judas quedó impresionado. Pero lo que Judas quería hacer, hermanos, es que quería poner a Jesús como ¿qué? Como el rey de los judíos, como el rey en sí, hermanos, del pueblo de Israel, que iba a ser, como le dice, el nuevo reino a través del Señor Jesucristo en esta tierra. Pero ahora noten el verso 14 de Juan 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, cuando la gran multitud iba a venir para decir lo que este hace grandes señales, grandes prodigios, este es el escogido, este es un profeta. Fíjense que Jesús quería ir de ese lugar. Pero noten algo interesante aquí. El pasaje dice que se fue, pero ahora noten lo que iba a hacer Judas. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero ¿saben ustedes quién era el que estaba impulsando para hacerle rey? Judas. Judas estaba impulsando a la gente: miren, este es el rey.
Noten, todos esos milagros que Él hace es porque Él es el rey de los judíos, Él es el Hijo de Dios, Él es aquel que va a reinar con vara de hierro en este mundo. Y por lo tanto, Judas codiciaba el poder político y quería estar siempre al lado de Cristo porque quería sacar tajada. ¿De qué? Estando con el Señor Jesucristo. Ahora bien, dicen que Judas codiciaba el poder político. Pregunto, ¿este sistema codicia el poder político? ¿Hace una unión de la iglesia y el Estado? Sí. Ok. Ahora noten. Ustedes van a notar que el Vaticano tiene 44 hectáreas, ¿verdad?, de terreno. Y es considerado un país. Y es el país prácticamente uno de los más poderosos del mundo. Económicamente, militarmente no, pero el poder militar lo va a tener después. Ahora bien, aquí ustedes pueden notar que el poder político, hermanos, está unido 100% a lo que es la iglesia y el Estado. Y el jefe de ese Estado es el Papa. Ahora bien, ustedes ya saben esto. Solo estoy recalcando lo que nos está presentando el texto bíblico. Unión de iglesia y Estado. Se une con todos los políticos. Se une con los políticos, ¿verdad?, que el mundo prácticamente, algunos que no quieren, que todos los países algunos lo rechazan, pero sí convive con esos políticos. Con Estados Unidos, ustedes conocen la profecía, que se van a unir las dos bestias para que imperar en este mundo, gobernar el mundo entero. Pero ahora noten Apocalipsis 13, 1 al 3. Ustedes saben muy bien que la palabra de Dios dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, noten bien, Judas codiciaba el poder ¿qué? Político. Fíjense bien que los discípulos le dijeron a Jesús: mételo, acéptalo. Lo metieron. Jesús no lo llamó, pero los discípulos ¿qué? Recomendaron a Judas, a Jesús, ¿verdad? Él nos puede servir. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Dice aquí que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Pregunta. Aquí Satanás, hermanos, a este sistema le da el poder, el trono y gran autoridad. Con Judas, hermanos, él se adjudicó él mismo ese puesto ¿de qué? ¿De qué? De tesorero. Se adjudicó ese mismo puesto. Aunque los discípulos lo recomendaron, pero Jesús ¿qué? Lo permitió, dijo está bien. Pero Jesús sabía su corazón. Sin embargo, Jesús lo hizo porque dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Sin embargo, nosotros notamos ahí que aquí Satanás le dio el poder y su trono y grande autoridad ¿a quién? A este hombre de pecado, a este hijo de perdición. Y Judas codiciaba prácticamente el poder, codiciaba ¿qué más? El trono y codiciaba grande autoridad. Ustedes recuerdan lo que dice Elena de White, que Judas se creía más inteligente que Jesucristo. Eso es lo que dice. Pero no solamente eso. Aquí la Biblia nos dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Saben ustedes que a Judas se le metió el demonio? ¿Hay una similitud, ustedes creen ahí, de que la bestia, Satanás, le dio el poder? ¿Y qué casualidad que a Judas se le metió un demonio? Ahora noten, fíjense lo que dice acá. Deseo de todas las gentes, página 601.
Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales. En un reino temporal, Judas quedó convencido de que no había nada de ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarle engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Pero ¿saben ustedes que todavía él tenía la oportunidad de que si él se arrepentía en ese momento, cuando le estaban lavando los pies, porque él sintió algo, sintió la luz de Dios, sintió el amor de Dios, pero dijo, estando con Cristo no voy a conseguir nada. No voy a conseguir nada. Por lo tanto, cerró su corazón. Ahora bien, ahí vemos nosotros que Judas, a través de Judas, podemos nosotros encontrar quién es el sistema, quién es el hijo de perdición, quién es el anticristo. Ahora bien, vayan a lo que nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras. No solamente codiciaba el poder político, codiciaba también lo que es el poder económico. Juan capítulo 12, verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Recuerdan ustedes cuando, verdad, se derramó el perfume de 300 denarios? ¿Qué es lo que dijo Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pregunto, ¿le interesaban los pobres, sí o no? Pregunto, ¿el sistema de ahora le interesa a los pobres que dicen, a la Agenda 2030 va a crear, ¿verdad? Cero hambres? Pero no le importa eso, hermano. No les importa eso. De la misma razón, Judas no le importaba eso. ¿Le importaba qué? El dinero. Por lo tanto, dice acá, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es por ejemplo, los diezmos, ya se recibió. Y yo vengo y le agarro, me agarro un billete de 100, ¿verdad? De esa manera lo hacía. Pregunto, ¿Jesús sabía eso, sí o no? Pero sabe que Jesús estaba trabajando en él constantemente. Pero Judas no quiso. Judas cerraba vez tras vez su corazón, porque él tenía otros planes. Y saben ustedes que Judas hablaba con sus apóstoles, ¿verdad? O sea, con sus compañeros del apostolado. Le decía, bueno, aquí de hacer esto hay que hacer lo otro. ¿Por qué somos tan legalistas? ¿O por qué somos tan así? Debemos de ser más abiertos. Hay que traer, ¿verdad?, a esas personas que aún no aceptan al Señor. Vamos a meter estos principios mundanos, ¿verdad?, para que venga más. De esa manera actuaba Judas. Dejemos a un lado los principios. Dejemos a un lado un poco la ley. No seamos tan extremistas. De esa manera actuaba Judas. Pero él dice que codiciaba el poder económico, hermanos. Pregunto, ¿ustedes saben que el sistema apostólico romano es uno de los más billonarios del mundo entero? Ustedes saben que una información que sacaron los economistas investigando este sistema, dicen que puede acabar con la hambruna del planeta Tierra 7 veces. Del planeta Tierra 7 veces, dicen, puede tener dinero para cubrir todo eso. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? No les importa. Pregunto, aquí dice,
No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. No quiere robar. Ahora bien, fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Estoy poniendo lo que es la base bíblica y lo estoy juntando con el espíritu de profecía. Ahora noten bien. Deseo de todas las gentes, página 663. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Pregunto, el apóstol Pablo dice que hay muchos que han caído por el amor al dinero. Uno de esos fue Judas. La raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Dice acá que Judas amaba más el dinero que a Cristo. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 4 Cristo es tentado por Satanás? Y Satanás le dice, miren, si me adoras, te daré todos los reinos del mundo, toda la economía del mundo, todo va a ser tuyo. Pero Jesús dice, no, a tu Dios no tentarás, a Él solamente servirás. Ahora bien, ¿pero saben ustedes quién sí cayó en esto? El sistema apostólico romano, el papado, el Vaticano. Sí cayó en eso. Sí aceptó lo que Satanás le estaba ofreciendo en un principio a Cristo. Por eso dice la Biblia, y Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. Solamente faltó ahí lo económico también. Porque a través del poder político pueden sustraer todo lo que ellos quieran. Ahora bien, un libro llamado, ¿verdad?, Los billones del Vaticano, por Abro Manhattan, dice que el Vaticano tiene gran cantidad de dinero en diferentes países, en cuentas suizas. Ahora, fíjense lo que nos dice también Juan 6, capítulo 70. Aquí nosotros vamos a encontrar que Judas era el vicario de Satanás. Noten, Juan 6, verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Saben ustedes en qué tiempo lo dijo esto? Lo dijo un año antes. En el momento, ¿verdad?, que se estaba llevando lo que era la cena, ya se lo había dicho a los discípulos de que Judas era diablo. Un año antes. Pero fíjense ustedes que a pesar de todo eso, los discípulos como que se les olvidaba. Y ahorita les voy a decir por qué. Veamos rápidamente. Judas era considerado como el vicario de Satanás de acuerdo a Juan 6:70. Juan capítulo 13, verso 27. Después de la cena, Satanás había tomado posesión de Judas y llegó a ser el vicario de Satanás. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué dijo esto? ¿Recuerdan ustedes que Jesús lo dijo? Miren, uno de vosotros me va a entregar. Y todos los discípulos, ¿qué? En Mateo 26 comienzan a hacerse la pregunta, ¿acaso seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? Y todos estaban preguntando, ¿verdad?, a sí mismo, Señor, tú que escudriñas todo, ¿soy yo? Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Vaya rápidamente a él. Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Fíjense que aquí Judas no solamente codiciaba el poder político, el poder económico,
era el representante de Satanás, pero también era un sigiloso en el arte del engaño. Era tremendo para engañar. Fíjense, todos están haciendo la pregunta, ¿seré acaso yo maestro? Pedro, Señor, ¿seré yo? Y Judas, ¿seré yo maestro? ¿Saben ustedes por qué hace esa pregunta él? Para zafarse. Pero Jesús es muy inteligente y dice, mira, tú lo has dicho. Pero a pesar de eso, hermanos, los discípulos no entendieron a qué se estaba refiriendo Jesús cuando les estaba diciendo eso. ¿Saben por qué? Porque si ustedes leen el pasaje, van a encontrar que Jesús les dice, mira, tú lo has dicho, pero se refería de qué? De que Él iba a entregar. Pero después Jesús le dice, mira, tú lo has dicho, y ustedes recuerdan el pasaje, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y saben ustedes qué dice Elena G. de White? Que los apóstoles pensaban que se refería a dar dinero para algo, o que le estaba diciendo otra cosa, no específicamente eso. ¿Por qué? Porque era un astuto en el arte del engaño. Los discípulos no se dieron cuenta, pero dijeron, Señor, yo te voy a engañar, yo voy a traicionarte. Y la respuesta de Jesús, cuando Judas dice, ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho. Jesús le estaba diciendo, tú eres el traidor. Pero los apóstoles, hermanos, no entendieron. Porque si hubieran entendido, se hubieran levantado y hubieran dicho, pero ¿cómo es posible que Judas va a entregar a Cristo? Después se dieron cuenta, más adelante se dieron cuenta los apóstoles. En ese momento no. Por eso, una de las características de Judas es que era un sigiloso en el arte del engaño. Hace la misma pregunta, ¿acaso soy yo maestro? ¿Era para qué? Para quitarse el golpe de que él era el engañador. Lo mismo que hizo este sistema cuando cambió los tiempos y la ley, quitándose el golpe de que él era ¿qué? El anticristo, poniendo el anticristo por allá adelante en el futuro y poniéndolo por allá atrás en el pasado. Ahora, noten que nos sigue diciendo Juan 13:26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, fíjense las señales que estaba dando Jesús. Uno de vosotros me va a engañar. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Fíjense, hermanos, Jesús les dice, miren, un año antes, uno de vosotros es diablo, es Judas. Y dice la Biblia que es el vicario de Satanás. Pero después dice Jesús, uno de vosotros, de los 12 que están aquí, me va a traicionar. Todos se preguntan, ¿acaso seré yo maestro? Y Judas dice, ¿acaso seré yo maestro? Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los apóstoles comprendió de que se estaba refiriendo a él como el engañador. Por eso esa frase cuando dice, seré yo maestro, era para quitarse el golpe y ninguno de ellos se dio cuenta de que él era el traidor. Imaginen ustedes, les dio señales, pregunto, dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y se lo dio a quién? ¿Y no vieron? A Judas. Pues lo vieron. ¿Pero qué?
pero no creyeron tal vez. Pero dice el pasaje bíblico que no entendieron. No entendieron. Dice, a quien yo diera el pan mojado a aquellos, y mojado el pan se lo dio a Judas Iscariote. Después del bocado, Satanás ya entró en Judas. Entonces dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Pregunto. La Biblia nos habla de todas las características, Daniel, Apocalipsis, Juan, los evangelios, de que el anticristo es este sistema, por característica y lo señala. Pero el mundo evangélico dice, no, es otro poder. O es un presidente que va a salir que es muy malo. Miran por otro lado. Pregunto, ¿este sistema es astuto para engañarlos? Sí. El mismo carácter de Judas. Finalmente, hermanos, ya cuando prácticamente ya están al borde de la muerte, se dieron cuenta que Judas era el traidor. Pero ya están, ¿qué? ¿Dónde? Ya fueron engañados. Hermanos, el papado ha engañado al mundo entero, ha engañado al mundo religioso. No. Nosotros ya cambiamos. Ya no son herejes ustedes, ahora son nuestros hermanos. Ahora nosotros te amamos. El cristiano dice, oh, ha cambiado. Hay que abrirle los brazos. Pero los ha engañado. Ahora fíjense ustedes cómo lo presenta la escritora. La mensajera de Dios dice que el papado es como un camaleón, ¿sí o no? Pero ahora no. De Judas le da el mismo carácter. Fíjense lo que habla de Judas. Judas era como un camaleón durante todo el ministerio de Jesús. Ocultó sus verdaderos colores. Así como el hombre de pecado ocultó su verdadero carácter bajo una apariencia de piedad, constantemente obró en la causa de Cristo mientras que profesaba apoyarlo. Al igual que el hombre de pecado, el verdadero carácter de Judas no se reveló sino hasta el mero fin. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Está conviviendo con el mundo cristiano, somos diferentes, somos hermanos, pero dice que el carácter lo va a revelar en el mero fin cuando ya nos tenga atrapados. Cuando ya tenga el poder, cuando ya tenga el dominio total, cuando Estados Unidos ya sea su brazo armado, su brazo ejecutor. A través del carácter de Judas nosotros encontramos quién es ese anticristo. Por esa razón, la mensajera de Dios dice, su verdadero carácter lo oculta bajo una apariencia de piedad. ¿Eso está haciendo? Sí. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo la escritora. Judas tenía una apariencia de piedad, mientras que su carácter era más satánico que divino. Profesaba ser discípulo de Cristo, pero en sus palabras y acciones lo negaba. Pregunto, ¿es el mismo poder que está haciendo hoy? Eso. ¿Negando a Cristo con sus acciones? Lo mismo. Ahora bien, Conflicto de los Siglos, página 628. Hablando acerca del sistema papal, de este anticristo, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, Elena de White lo presenta de esta manera. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Pregunto, ¿por qué le pone la serpiente? Pregunto, ¿Satanás le dio el poder, el trono y gran autoridad? Sí. Por eso se le aplica como la serpiente, porque el poder, ¿quién se lo dio? Satanás. Hermanos,
Judas fue a la perdición, se mató y prácticamente va a llevar al mundo a que se pierda, a que se mate, a que se quede. Pregunto, ¿ustedes creen que este sistema está detrás de todo lo que sucede en el mundo entero? Por eso noten el pasaje, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pregunto, ¿ustedes creen que se arrepintió verdaderamente? No. No se arrepintió. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No se arrepintió, porque se mató. No se arrepintió, pero Pedro sí se arrepintió, a pesar de lo que había hecho Pedro. La gran diferencia de lo que nos presenta ahí, este hombre de pecado que tiene las características de Judas, va a llevar al mundo a la perdición, va a llevar al mundo a la apostasía, y lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien, porque detrás del telón está Satanás manejando todo el escenario, manejando a todos los títeres que Satanás tiene a su servicio. Por esa razón Jesús nos dice: si ustedes quieren saber quién es este anticristo, estudien a Judas. Y Judas automáticamente les va a dar quién es el hijo de perdición, quién es el hombre de pecado y quién está llevando al mundo a la apostasía y a la rebelión total. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo, hermanos, estaba percibiendo todo lo que estaba aconteciendo. Pablo, hermanos, es considerado un profeta también, porque recibía visiones. Ahora bien, Mateo 23, ustedes van a encontrar que los sacerdotes, ¿verdad?, los que se sientan en la cátedra de Moisés, dice, eran los escribas y fariseos. ¿Saben ustedes que esa palabra se sientan es la palabra de lo que es cátedra? Y escátedra viene de la palabra de decir que cuando el papado habla, no puede errar. Y cuando en la época de Cristo, cuando los escribas y fariseos se sentaban, ¿verdad?, para decir algo o hablar escátedra, no podían fallar, no podían, ¿verdad?, decir algo que, ¿verdad?, incorrecto. Por esa misma razón, cuando el papado se sienta en su silla y habla escátedra, dice que es infalible y no puede errar. Por lo tanto, hermanos, ahí se cumple todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién creen ustedes de que está hablando aquí? ¿Quién es aquel que está en medio que no permite que surja? ¿Ah? Fíjense lo que dice la profecía. Dice Pablo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben qué es lo que lo detiene, le decía a los tesalonicenses, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. En aquella época, ¿quién es que lo estaba deteniendo para que surgiera?
hasta que a su vez sea quitado del medio. Aquí nosotros vamos a encontrar, hermanos, que el que tenía que ser quitado era el poder político. Primeramente, en el 476 después de Cristo cae el Imperio Romano. Poco a poco se fue dando. Cuando ya toma el poder completamente es en el 538, pero de antemano ya se estaba viendo cómo se estaba mezclando ya lo que era el poder político y la religión. Ahora bien, en la actualidad, hermanos, ¿qué es lo que detiene para que domine el mundo entero? El poder político. Cuando el poder político se les ha entregado a él y engañe a todos los reyes de la tierra, ahora va a tener él el poder para gobernar todo el mundo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esa profecía. Ahí ustedes pueden ver todo eso. Por eso dice acá, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre el cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra habla de los Estados Unidos, por medio de sus legisladores, repudia los principios del protestantismo y apoya la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional, la observancia del falso sábado, y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a ser quitado? Va a ser quitado eso, lo que impide. Va a ser quitado todo lo que son, ¿qué? Las enmiendas, todo eso. Eso es lo que impide para que tome el control y el poder de los Estados Unidos.